Buenos días o buenas tardes. Soy Carlos Benítez, soy hepatólogo del Departamento de Gastroenterología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y agradezco a Laboratorios Bayer por la invitación a conversarles hoy de terapia sistémica en el hepatocarcinoma. Mi intención es dar una mirada amplia respecto a cuáles son las alternativas hoy para el tratamiento sistémico del hepatocarcinoma. Como ustedes bien saben, el hepatocarcinoma es uno de los tumores más frecuentes, de los cánceres más frecuentes a nivel mundial, ocupa siempre entre el sexto y el séptimo lugar a nivel mundial en frecuencia. No obstante, en términos de mortalidad, hoy en día, con datos recientes, ocupa el cuarto lugar en términos de mortalidad, como dije, así que es un tumor que es frecuente, es importante a nivel mundial y tiene una carga de enfermedad muy importante. Esta es la relevancia de esta enfermedad. En Chile en particular se trata de un tumor de incidencia intermedia, no tan alta como en otras áreas del mundo, pero un poco inferior a Estados Unidos y la mayor parte de Europa. No obstante, sigue siendo una enfermedad frecuente en Chile que vemos gastroenterólogos y hepatólogos y por supuesto una amplia gama de miembros de equipos multidisciplinarios, tales como oncólogos, por supuesto, radioterapeutas, etc. Este es el esquema 2022 del sistema de tapificación BCLC. Está recientemente liderado y publicado, y la verdad es que las cosas se han complejizado muchísimo respecto a las versiones anteriores, y eso tiene que ver con distintas alternativas terapéuticas, en particular alternativas de terapia sistémica. Nosotros principalmente nos vamos a enfocar en la etapa C de esta enfermedad, que es donde actualmente, y como parte del estándar, se aplica la terapia sistémica sin desconocer que para el futuro se están ensayando distintas terapias que podrían ser ensayadas y eventualmente utilizadas en otros estadios de la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las terapias ensayadas hoy en día? Primero, los inhibidores de tirosinquinasa. Estos son fármacos muy relevantes en la historia de esta enfermedad, porque ya el año 2017, 2007, 2008, por primera vez se publicó en New England Journal of Medicine la utilidad de sorafenib. Fue la primera terapia sistémica en mostrar beneficio en términos de supervivencia en el hepatocarcinoma. Y estas drogas tienen efectos sobre el receptor de VEGF, pero también sobre RAF y BCR-ABL, de tal manera que disminuyen la supervivencia, la sobrevida de las células tumorales, ¿no es cierto?, y su proliferación y eventualmente generando apoptosis de esta. Y estos fueron los resultados que les mencionaba recién. El estudio SHARP, publicado en 2008 en New England, mostró una ventaja en supervivencia de la rama que empleó sorafenib. Posteriormente, varios años más tarde, se ensayó el uso del lenvatinib versus sorafenib en un estudio de no inferioridad, y lo que se observó es que el lenvatinib no era inferior a sorafenib en términos de supervivencia. Ahí viene la mediana de 13 meses para el lenvatinib y de 12 meses para sorafenib. En segunda línea, pasaron varios años después de la publicación del estudio SHARP, antes de que se publicara un estudio de segunda línea para hepatocarcinoma. Y aquí lo que se ensayó fue otra droga tirosinquinasa, regorafenib, que mostró también una ventaja en términos de supervivencia de alrededor de 3 meses comparado con placebo, y esta fue la primera terapia de segunda línea que se descubrió, ¿no es cierto?, que se ensayó en hepatocarcinoma. Y por supuesto, como ven a la derecha, esto se tradujo en una menor progresión de la enfermedad en la rama que fue tratada con regorafenib. También en segunda línea y un poco más tardío, ¿no es cierto?, se publicó
el uso de cabozantinib, otro inhibidor de tirosinquinasa, versus placebo en segunda línea, donde se obtuvo un beneficio estadísticamente significativo, pero un poquito menor en cuantía, ofrecía alrededor de 2 meses de ventaja de supervivencia media versus placebo, lo cual también se vio traducida en una probabilidad de supervivencia libre de progresión mejor en el uso de cabozantinib. Existen también drogas que tienen como blanco terapéutico la inhibición de la angiogénesis. Y aquí tenemos dos medicamentos que es importante tener en mente. Por un lado está bevacizumab, que inhibe la activación de VEGFR1 y 2, y por otro lado ramucirumab, que como ven aquí inhibe VEGFR2. Y esto altera la proliferación, la migración y la supervivencia de las células vasculares, alterando su permeabilidad. Y esta es la racionalidad del uso de estos medicamentos. El estudio REACH empleó ramucirumab versus placebo en segunda línea, y el estudio REACH 1 fue negativo. No obstante, en el análisis de subgrupos se observó que había un beneficio en términos de supervivencia en el subgrupo de pacientes con una alfa-fetoproteína elevada, mayor a 400 nanogramos por ml. Y esto llevó a la realización de un segundo estudio REACH que solamente evaluó pacientes con alfa-fetoproteína mayor a 400 nanogramos por ml, y se observó una ventaja en términos de supervivencia. Cuando se combinaron estos estudios REACH 2 y aquellos con alfa-fetoproteína elevada del REACH 1, se observa, ¿no es cierto?, lo que vemos aquí, donde el hazard ratio para disminuir la mortalidad del grupo ramucirumab era de 0.7, claramente una ventaja en términos de supervivencia. Todo esto en el subgrupo de pacientes con alfa-fetoproteína elevada y en segunda línea. ¿Qué es lo que observamos aquí también en términos de supervivencia, ¿no? Esta es la combinación de ambos estudios, REACH 1 y REACH 2. ¿Qué sabemos respecto a inmunoterapia en el hepatocarcinoma? Como ustedes muy bien saben, la inmunoterapia es un avance relativamente reciente y que ha generado mucha expectativa en distintos tumores, y el hepatocarcinoma no es ajeno a esto. Quiero explicar algunos elementos mínimos para poder comprender la inmunoterapia, y aquí tenemos tres situaciones en las cuales puede encontrarse una neoplasia. A la izquierda ven lo que se observa es una respuesta inmune efectora, ¿no es cierto?, que establece el sistema inmune contra el tumor. Y cuando esta es efectiva, logra destruir completamente las células tumorales. No obstante, pueden sumarse ciertas mutaciones y algunas que favorecen la acción de células reguladoras que pueden modular hacia abajo la respuesta efectora, y puede llegarse a una fase de equilibrio donde no se elimina completamente el tumor, pero sí se mantiene viva a ciertos clones tumorales. Y por último, también puede haber una fase de escape donde hay una activación mayor del sistema inmune regulador o supresor, que inhibe la respuesta efectora y por lo tanto se, entre comillas, descontrola la proliferación del tumor. Hay una serie de efectores, ¿no es cierto?, de variables que pueden alterar la respuesta en el microambiente tumoral, ¿no? Entonces, a la izquierda ven cómo las células efectoras, como las células de memoria intratumorales CD8, las células T infiltrativas del tumor, las células gamma delta, células natural killer, genera una respuesta efectora que tiene como finalidad de destruir las células tumorales. No obstante, como el elemento de supervivencia que genera el tumor, se puede producir activación de distintos tipos celulares, como las células dendríticas reguladoras, neutrófilos, células supresoras derivadas de estirpe mieloide granulocítica o mieloide, y células reguladoras FOXP3 positivas que expresan PD1
y CTLA4 que pueden generar una respuesta supresora. De esta forma, el tumor puede generar un ambiente que suprime la respuesta efectora y que favorece la supervivencia de las células tumorales. También respecto al microambiente, en verde vemos aquí la célula tumoral que puede producir CCR6, CCL20, lo cual estimula las células T reguladoras que inhiben la respuesta efectora. Además, las células supresoras de estirpe mieloide también favorecen una respuesta supresora que puede ser estimulada adicionalmente por el VEGF. Eh, por otro lado, las células dendríticas pueden eventualmente producir mayor interleuquina 10, que es una interleuquina que favorece la respuesta supresora, ¿no es cierto? Que es decir, que modula hacia abajo la respuesta efectora, inducida por la mutación de beta-cateína. Y así hay otros elementos celulares, ¿cierto? Como los macrófagos, el subtipo M2, el aumento, perdón, la actividad de las células neutrófilas y la inhibición también por parte de estas últimas de la respuesta de las células T efectoras puede cambiar el microambiente tumoral y favorecer la proliferación de las células tumorales que evaden la respuesta inmune efectora. Esta respuesta eh, eh, tumorogénica, ¿no es cierto?, que favorece la proliferación tumoral, varía de etiología en etiología. Así, en las etiologías virales, ¿no es cierto?, tiene mecanismos que favorecen la proliferación tumoral que son diferentes del hígado graso metabólico que tenemos acá o la enfermedad hepática por alcohol. A la izquierda vemos los mecanismos que se han planteado en el hígado graso metabólico y lo que vemos ahí es que la dislipidemia crónica puede generar la activación disfuncional de algunas células inmunes, por ejemplo la célula CD8 que tiene una expresión elevada de PD1, lo cual favorece la apoptosis de estas células que deberían ser con actividad efectora. Y por otro lado, las células plasmáticas ricas en IgA también pueden expresar ligando de PD1, lo cual favorece la apoptosis de las células efectoras. Todo esto puede generar un ambiente, un microambiente inmunológico dentro del tumor que favorece su proliferación. Y por otro lado, en el caso de la enfermedad hepática inducida por alcohol, se observa una traslocación de bacterias y de productos bacterianos, es decir, de PAMs, que pasan a la circulación portal y que en el contexto de la cirrosis produce una activación del sistema inmune supresor. Esto tiene mucho sentido porque de no ser así, este paso aumentado de antígenos ajenos produciría una inflamación descontrolada a nivel sistémico. Esta activación del sistema supresor favorece la inhibición de las células efectoras, lo cual permite también generar un microambiente que favorece la tumorogénesis. Y en forma más simplificada, hay ciertos receptores y ligandos que pueden ser activados, ¿no es cierto?, o bloqueados para permitir una respuesta efectora más potente que no sea bloqueada por receptores o ligandos que genera el tumor. Así, por ejemplo, en el caso de CTLA4, cuya activación genera una respuesta tolerogénica o supresora, existen inhibidores tales como ipilimumab o tremelimumab. En el caso del sistema PD1 ligando, existe atezolizumab y durvalumab, los cuales actúan sobre el ligando de PD1, y por otro lado, actúan sobre PD1, nivolumab y pembrolizumab. Muy bien, entonces existen distintos mecanismos de acción de los inhibidores de erosinquinasa y otras drogas, tales como inmunoterapia o bevacizumab,
o ramucirumab, los cuales en términos generales, por ejemplo, en términos de la actividad de inhibidores de tirosinquinasa, alteran la vascularización del tumor, disminuyen aumenta la permeabilidad de estos vasos y amputan ciertas ramas de manera que se pierde irrigación en el tumor, pero también producen un aumento de la inmunidad antitumor, efectora contra el tumor. Y esto genera un tumor que tiene infiltración por células inmunes, ¿no es cierto?, que se vuelve un tumor caliente, ¿no es cierto?, en el cual es posible que el sistema inmune pueda reconocer antígenos tumorales y destruir las células tumorales. Y por otro lado está la inhibición de checkpoints, tales como dijimos recién, ¿no es cierto?, inhibidores anti-CTLA4 o del sistema PD1 y PD1 ligando. Esto tiene como finalidad permitir la actividad efectora sin que se produzca una supresión de esto por parte del microambiente tumoral y así generar inflamación dentro del tumor y una respuesta inmune efectora que destruye las células tumorales. Y en este esquema lo que vemos es cómo ciertas combinaciones de drogas pueden favorecer el tratamiento sistémico, ¿no es cierto?, del tumor, y así hay combinaciones de inhibidores CTLA4 como tremelimumab o ipilimumab con inhibidores PD1 ligando como durvalumab y nivolumab. También existen combinaciones de atezolizumab, ¿cierto?, inhibidor PD1 ligando, con inhibidor tirosinquinasa como cabozantinib o lenvatinib, en el que puede ser combinado con pembrolizumab, y interesantemente, sintilimab y bevacizumab, una droga biosimilar a bevacizumab, también tienen efecto, que vamos a revisar más adelante, favorable en el tratamiento del hepatocarcinoma. Entonces, existe una serie de alternativas disponibles hoy en día en la terapia de los tumores en etapa C. Fundamentalmente, el estándar hoy en día es el uso de atezolizumab y bevacizumab, pero también existe evidencia ya disponible de la utilidad de nivolumab más ipilimumab, nivolumab que parece ser similar al efecto que produce sorafenib, que podrían ser drogas entre comillas intercambiables o con beneficio similar, lo mismo que pembrolizumab. Y solamente para entregar el concepto, también existen otras fórmulas, ¿no es cierto?, combinaciones o drogas de uso aislado que podrían ser ventajosas y están siendo ensayadas hoy en día en otros estadios de la enfermedad, ya sea precoz o intermedio, muchas veces como adyuvancia o neoadyuvancia a terapias locorregionales. ¿Qué es lo que vimos inicialmente en el uso de pembrolizumab? Pembrolizumab había sido inicialmente autorizado por la FDA porque en los estudios de fase 1 y fase 2 parecía tener algún beneficio sobre el tumor, de manera que la FDA autorizó su uso, no así la EMA, pero el estudio fase 3 mostró que los efectos no eran tal, ¿no es cierto? Fue un ensayo negativo, por lo tanto se retiró la autorización. Aquí yo creo que es importante ser juicioso y no adelantarse a los resultados de los estudios de fase 3, que fue lo que ocurrió en este caso. En el caso de nivolumab se dio una historia similar, se autorizó precozmente su uso por parte de la FDA, pero también el estudio de fase 3 fue negativo, por lo tanto no parece ser una alternativa para segunda línea. Eh, Recientemente fue publicado este estudio, ¿no es cierto?, que el Checkmate 459, que comparó en primera línea nivolumab y sorafenib y que interesantemente muestra que los resultados con ambos medicamentos son similares y por lo tanto pueden ser empleados en forma intercambiable, sobre todo nivolumab en aquellos pacientes que toleran mal sorafenib. Nosotros los hemos empleado, nuestra experiencia va bien, hemos obtenido buenos resultados toda vez que no podemos emplear sorafenib. Los costos, por supuesto, son mucho mayores con nivolumab que con sorafenib. Por lo tanto, nosotros tratamos de emplear sorafenib cada vez que es posible, esta es nuestra realidad.
Y aquí tenemos un estudio pivotal que apareció también muy recientemente en New England Journal of Medicine, que evaluó inmunoterapia, ¿cierto? Atezolizumab asociado a bevacizumab en pacientes con hepatocarcinoma etapa C. Esto fue un estudio de fase 3, aleatorizado 2:1, y los pacientes, como dije, fueron aleatorizados a placebo, a sorafenib, o a una rama que combinaba atezolizumab y bevacizumab. No fue un estudio ciego y fue realizado en múltiples centros de Europa, Estados Unidos y de Asia. Y el objetivo primario era la supervivencia global y libre de progresión, y otros objetivos secundarios: respuesta objetiva, duración de la respuesta y calidad de vida. Se incluyeron pacientes adultos en etapa BCLC C, con una buena capacidad funcional, una función hepática preservada. Y se excluyeron pacientes con enfermedades autoinmunes, naturalmente, las coinfecciones por virus B y C, el uso previo de terapia sistémica, es una terapia de primera línea, y varices gastroesofágicas con riesgo de sangrado. Y sin extenderme mucho, aquí se observa muy bien cómo hay una ventaja ostensible en términos de supervivencia de la combinación atezolizumab-bevacizumab respecto a sorafenib. De hecho, al final de este estudio, la rama atezolizumab-bevacizumab no alcanzó la mediana de supervivencia. Así que después de muchos años, ¿no es cierto?, esta es la primera terapia que ofrece ventajas en términos de supervivencia respecto a sorafenib. Y este ha pasado a ser el estándar en ciertas poblaciones de pacientes al menos. Y por supuesto aquí se observa también una ventaja en términos de supervivencia libre de progresión. Ahora, es relevante considerar que en este estudio, si ustedes miran el material suplementario, la ventaja en términos de supervivencia se obtiene fundamentalmente a expensas del grupo con hepatitis virales. Y esto lo observan aquí muy bien, ¿no es cierto? Sobre todo si lo comparan con el grupo de pacientes con enfermedad no viral. Esto es interesante porque eventualmente los pacientes sin hepatitis virales, esta ventaja podría no observarse y existe evidencia ya a este respecto. Muy bien. También se ha publicado recientemente el estudio Orient 32, ¿no es cierto?, que combina sintilimab versus un biosimilar de bevacizumab, y en este caso se ha obtenido una ventaja en términos de supervivencia libre de progresión, pero también de supervivencia similar a la obtenida con la combinación atezolizumab-bevacizumab, así que podría eventualmente considerarse una alternativa válida a bevacizumab y atezolizumab. Esto son hallazgos recientes y muy, muy interesantes, hay que tenerlo en mente, no olviden, sintilimab y biosimilar de bevacizumab. Y interesantemente, también en este estudio se observa que, vamos a ver, la supervivencia, la ventaja de supervivencia se obtiene fundamentalmente a expensas del grupo con hepatitis virales, y esto no se observa en el grupo con etiología no viral, de manera que esto ya es consistente, ¿no es cierto?, con inmunoterapia. Por supuesto que no es evidencia suficiente para no indicar esta terapia en pacientes sin etiología viral, pero es algo que tenemos que tener en consideración para futuros estudios. ¿Sí? Básicamente, evaluar dirigidamente si en los pacientes con etiología no viral la inmunoterapia tiene la misma efectividad o tiene efectividad de alguna manera. Y esto es importante, por ejemplo, en nuestro medio, donde la enfermedad hepática por alcohol y el hígado graso metabólico son etiologías muy importantes de hepatocarcinoma. En primera línea está recientemente reportado, ¿no es cierto?, el estudio COSMIC 312, que aleatorizó 840 pacientes a las ramas cabozantinib más atezolizumab versus cabozantinib versus sorafenib. Y lo que se observó es que la combinación cabo-atezolizumab mejoró la progresión, la supervivencia libre de progresión con un hazard ratio de 0,63, eh, aunque la supervivencia global, digamos, no ha alcanzado una diferencia estadísticamente significativa, pero este estudio aún no finaliza y genera expectativas. De manera que esto es algo que hay que tener
en consideración, en la mente, tenemos la expectativa de que durante los próximos meses contemos con estos resultados, pero cabozantinib y atezolizumab son una alternativa prometedora. Y como resumen, ¿no es cierto?, las alternativas con las cuales podemos contar hoy en día son, por supuesto, atezo-bevacizumab en primera línea, sintilimab y bevacizumab biosimilar, también en primera línea, ofrecen una ventaja de supervivencia ostensible, ¿no es cierto?, significativa, y como mencionamos al inicio, la combinación, perdón, el uso de nivolumab tiene un efecto en términos de supervivencia comparable al de sorafenib. En segunda línea, pembrolizumab fue comparado también con placebo, no obstante, no alcanzó el nivel de significancia predefinido para este estudio, por lo tanto se considera un estudio negativo. Ahora, la inmunoterapia, en el caso del HCC, es una terapia cara, que en nuestro medio puede ser difícil de acceder en muchos casos, y es de interés, ¿no es cierto?, poder definir con anterioridad cuál va a ser el grupo que más se va a beneficiar de esta terapia. Y este es un estudio muy reciente, recientemente publicado, donde se generó el score Graffiti, y que, muy en resumen, ¿no es cierto?, incluyó dos criterios fundamentales: tener una proteína C reactiva mayor a 1 miligramo por decilitro y una alfa-fetoproteína mayor a 100 nanogramos por ml. Cuando ninguno de estos variables estaba presente, se otorgaba 0 puntos. Cuando alguno de ellos era presente, se otorgaba 1 punto, y cuando ambos estaban presentes, se otorgaban 2 puntos. Entonces, lo que se observa es que en aquellos pacientes que tenían 0 puntos, la supervivencia era ostensiblemente inferior, y aquí lo vemos en esta línea de negro, comparado con el grupo de pacientes que tenían 1 o 2 puntos. ¿De acuerdo? Y aquí lo vemos, ¿no es cierto? Los pacientes eh, podían vivir en el grupo con Graffiti bajo hasta 27 meses como mediana, en el intermedio 13,5 meses de mediana, y en el alto 6,9 meses, de manera que este parece ser un elemento de juicio importante para definir el grupo en el cual se va a obtener el mayor beneficio de la inmunoterapia. Respecto también a qué pacientes se benefician más de la terapia, tenemos este estudio también recientemente publicado, donde se incluyeron 49 estudios fase 3, y se buscó evaluar las diferencias de la eficacia de los immune checkpoint inhibitors, o la inmunoterapia, y de los inhibidores TKI y anti-VEGF, según cada etiología. Y lo que se observa, muy en resumen, es que este beneficio en el caso de la inmunoterapia se obtiene fundamentalmente a expensas de las etiologías virales. Esto es consistente con lo que ya conversábamos, y no en el caso de los pacientes con etiologías no virales. A diferencia de los estudios que evaluaban TKI con o sin anti-VEGF, donde el beneficio en términos de supervivencia se obtenía tanto en el grupo con hepatitis virales como en el grupo de etiología no viral. Así que parece haber una diferencia importante, ¿no es cierto?, o llamativa en términos de la utilidad de estas terapias según la etiología de la enfermedad hepática. Existen pacientes, naturalmente, como ustedes saben, en los cuales se puede observar una recurrencia de la enfermedad después del trasplante, pese a que se cumplan con los criterios preestablecidos. Y el cómo tratar a estos pacientes es algo que ha generado controversia. No existen estudios estrictamente generados para responder esta pregunta, pero lo que sabemos es que cuando se usan inmunoterapia en los pacientes trasplantados, el 37% de estos genera un rechazo celular agudo, y de estos hasta un 75% experimenta una falla del órgano. Por supuesto que hay asociación entre rechazo y mortalidad.
tal como se observa en el gráfico de la derecha. Por lo tanto, el uso de inmunoterapia en el subgrupo de los pacientes trasplantados que recurren no debería emplearse, a mi juicio, porque tiene un elevado riesgo de rechazo y muerte. Esto es repetir un poco lo que ya comentábamos. La terapia sistémica tiene utilidad ya generada esta información de los últimos varios años, en realidad, desde el 2008 en adelante. Existe una serie de alternativas de terapia sistémica que han mostrado utilidad en términos de supervivencia, tanto en primera como en segunda línea. Pero existe también una serie de estudios que se están generando aquí, como ven hay una playa de muy importante de información que se está generando no solamente para el estadio C, sino también para estadios precoces o intermedios, como combinación con terapias locorregionales, por ejemplo. Y en relación a la información en el etapa de estadio C, existe un estudio que aparece aquí mencionado, el Himalaya, que ya tiene información publicada y lo que mostró es que la combinación de anti-PDL1, antiligando de PD1, esto es durvalumab, más anti-CTLA4, en particular tremelimumab, redujo el riesgo de muerte en un 22% en pacientes con HCC irresecable, es decir, estadio C, comparado con pacientes que recibieron sorafenib. Esta es información muy, muy nueva y ya genera mucha expectativa, ¿no es cierto? Es algo que probablemente se va a transformar también en una alternativa de primera línea en el hepatocarcinoma etapa C. De manera que podemos concluir que en los últimos años se ha generado una explosión de alternativas sistémicas en el tratamiento del hepatocarcinoma. Desde el año 2020, el estándar en primera línea en estadio avanzado es la combinación de atezolizumab y bevacizumab. Existen dudas respecto a su eficacia en etiologías no virales. No obstante, dado que alrededor del 20% de los pacientes tienen contraindicación para recibir inmunoterapia, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen etiologías inmunes o que tienen varices de alto riesgo, la terapia de primera y segunda línea con TKI o ramucirumab se encuentra plenamente vigente y nosotros la empleamos hoy en día. Y existe, sí, una serie de nuevas alternativas con immune checkpoints inhibitors o inhibidores TKI, o ambos en combinación, que están siendo evaluados en estadio avanzado, pero también como adyuvancia o incluso neoadyuvancia en estadios precoces. Muchísimas gracias. Espero que esto ha sido de utilidad para ustedes.